Bueno, en esta entrega o clase vamos a dar un tema que es muy probable que se relacione con la materia que están llevando actualmente o se relacione poco o no se relaciona absolutamente nada. Pero eh, esta clase se llama análisis de costos en una primera parte, ya que habrá después una segunda. Y estas dos clases precisamente no forman parte de nuestro contenido programático. No obstante, es indispensable que demos esas dos clases, puesto que más adelante van a tener materias relacionadas a la misma y normalmente de manera histórica muchas veces los estudiantes tienen dificultades con esa materia. Y entonces con el fin de que puedan llegar con una base, si es que aún todavía no tuvieron esa asignatura, si ya tuvieron para reforzar un poco lo aprendido, entonces se está realizando esta entrega y también una siguiente que va a tratar lo que es la parte de costos. Bueno, entonces tienen ahí su material para poder hacer seguimiento y en este caso analizar los costos significa en este caso estudiar, identificar, medir, imputar el control operativo de los recursos necesarios para las actividades de la elaboración del producto o servicio hasta su comercialización. Entonces, ¿por qué decimos en este caso bien o servicio? Porque, por ejemplo, si tenemos una industria, entonces realizamos la adquisición de materia prima, insumos o materiales. Eso lo combinamos con mano de obra y otras cargas fabriles para poder en este caso tener listo, tener terminado el producto como para comercializar. Y de servicios cuando hablamos en este caso de una empresa que en este caso vende bienes intangibles y por ejemplo una empresa de refrigeración que se dedica en este caso a realizar las asistencias técnicas correspondientes. Entonces no realiza en este caso ningún proceso de transformación de materia prima al producto terminado, tampoco realiza en este caso compra-venta de bienes, de mercancías al producto terminado como hace por ejemplo una distribuidora, que en el caso de distribuidora sí, en este caso adquiere en grandes cantidades de productos terminados como para venderlos posteriormente al mercado, al consumidor final o a otros comercios. Pero en este caso de la empresa de servicios que de refrigeración, entonces lo que hace es cuantificar lo que se paga en cuanto a personal técnico, también un poco lo que es la parte de insumos que se utiliza para el trabajo, por ejemplo, la parte de filtros, gas y otro, en este caso, repuesto que no sea el equipo en sí. Porque cuando hablamos del equipo sí ya hablamos de un activo. Pero en este caso estamos hablando de la parte de repuesto, todo aquello que sea desechable. Entonces esa parte sería lo que es un costo operativo para esa empresa de refrigeración. Bueno, entonces tenemos acá, representando un poco gráficamente, tenemos acá un organigrama y tenemos lo que es gerencia general, departamento administrativo, departamento comercial y lo que es el departamento de producción u operativo. Y lo que está en este caso en rojo es lo que corresponde a la parte de los costos y lo que está en azul es lo que corresponde a la parte de los gastos. Entonces, resumiendo brevemente, costo es todo aquel sacrificio económico que se realiza con el fin de destinarlos al área de producción o al área operativa de la empresa y la parte de gastos, todos aquellos sacrificios económicos realizados
pero destinados a otras áreas que no sean la parte de producción. Obviamente que ambos forman el presupuesto de egresos de la empresa y ambos también constituyen lo que es el conjunto de erogaciones que tiene la empresa. Bueno, entonces, por ejemplo, acá supongamos que este sea el organigrama de una empresa que eh, fabrica y vende, eh, por ejemplo, pantalones de jeans. Y vamos a suponer que estos sean los departamentos de corte, costura y terminación. Entonces, estos departamentos albergan eh, materiales, por ejemplo, botones, telas, hilos y otros elementos necesarios para, o que forman parte en este caso de ese producto. El personal que va a estar en este caso trabajando para la elaboración de ese producto y las otras cargas fabriles que se llaman costos indirectos de fabricación, que compone en este caso el consumo de energía eléctrica, la depreciación en este caso de las herramientas, los equipamientos, las instalaciones del área de producción. Por ejemplo, si necesitamos algún servicio externo, por ejemplo, para la reparación de las maquinarias, entonces eso también forma parte de los costos indirectos de fabricación y se le denomina mano de obra indirecta, porque mano de obra directa es el personal que está prestando en este caso servicios en lo que es el área de producción en sus secciones correspondientes. Entonces, toda esta parte sería costos. Entonces, ¿qué va a ser en este caso costo en este caso para esta fábrica de jeans? Entonces va a ser materia prima, que sería en este caso los materiales, botones, telas, hilos y otros elementos. El personal que va a estar trabajando tanto en la parte de corte, costura, terminación, la remuneración que se le brinda a esas personas, si tienen un salario fijo, si tiene bonificaciones o si se le paga en este caso por hora, si se le paga en este caso por cantidad producida, ya estamos hablando de una remuneración que se le llama al destajo. Entonces, al destajo es cuando se le paga en este caso por un determinado volumen de producción. Y luego tenemos en este caso una remuneración variable, que es si es por ejemplo por horas o si es una remuneración fija. Y eso es independientemente a algunos beneficios sociales que pudiera tener, entonces todo eso va a formar la parte de costos, ¿no? Y también si es que ellos tienen algún supervisor, que por ende sí o sí van a tener porque tiene que haber un responsable del área de producción, entonces también es costo la remuneración de ese supervisor que está ahí fiscalizando el trabajo que se está realizando. Y por este lado, todas las remuneraciones, lo que corresponde en este caso al gerente general, a los jefes de los departamentos, las secciones y al personal que trabaja en toda esta área. Su salario más otros beneficios financieros que tienen. También podemos introducir ahí el consumo de energía eléctrica, pero destinado a estas áreas, no a esta área, porque el consumo de energía eléctrica destinado al área de producción va a ser un costo. Acá, por ejemplo, toner para la fotocopiadora. Se descompone la fotocopiadora y hay que contratar personal experto, entonces también va a ser un gasto. Pero como dije anteriormente, si un personal experto, un personal especializado que va a arreglar una maquinaria o un equipo del área de producción, entonces ahí va a ser un gasto. También lo que se refiere a la parte de impositiva, tanto impuestos al municipio como impuestos al Estado, que no incluye el IVA, porque eh, pueden ver que el IVA en este caso es un tributo de carácter indirecto por su naturaleza, entonces no en este caso una erogación económica, no así la renta, el impuesto de la renta sí lo es, porque ese directamente castiga la utilidad bruta de un ejercicio y por ende eso sí constituye una salida de dinero, entonces va a ser un gasto.
Y también, por ejemplo, si contratamos servicio de auditoría externa, bueno, va a ser un gasto también. Si tenemos un plantel de vendedores y de cobradores, entonces esas comisiones que se le paga a los vendedores y cobradores también va a ser un gasto. Bueno, y así sucesivamente, para tener una idea clara, tienen ustedes sus materiales también, cómo están clasificados, eh, que en este caso los costos, como habíamos visto, los costos están clasificados de manera funcional, o sea, la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, y tomando como ejemplo la industria que fabrica en este caso pantalones de jeans, y también hablando un poco de su clasificación funcional, que tenemos que los costos fijos y los costos variables. Obviamente que estamos hablando de dos sacrificios económicos o dos erogaciones que corresponden al área, en este caso de producción u área operativa. Y cuando son fijos son aquellos que se mantienen constantes, no importa el volumen de producción, sea por ejemplo un seguro que se ha contratado para, en este caso, para el sector de fábrica, que eh, sin importar cuánto se haya producido o si hubo una producción nula, igual se debe en este caso abonar por tal. Las depreciaciones también, porque eh, los activos en este caso sufren un desgaste con el correr del tiempo. Entonces el desgaste de la maquinaria, las herramientas, los equipos, de la infraestructura del área de producción y de operación también va a constituir en este caso un costo fijo. Y costo variable, como hace rato le estaba mencionando, que cuando se trata por ejemplo una remuneración por volumen de producción, entonces por ejemplo el personal del área de corte entonces va a percibir por ejemplo $2 por cada jean producido. Entonces, si el departamento de corte en este caso realizó su trabajo de procesar, por ejemplo, 100 jeans, entonces 2%, entonces sería $200. Y vamos a suponer que acá sea de $3 la parte de costura y la parte de terminación que sea $4. Entonces multiplicado por 100, entonces cada uno va a tener sus respectivas remuneraciones. Pero vamos a suponer que la producción fue 50, entonces obviamente va a ser más baja, pero si fue más de 100 la producción, obviamente que va a ser más también, ¿verdad? Entonces por eso es variable, porque depende en este caso de un volumen de producción. O si va a ser por hora también, suponiendo por ejemplo que en un día, una semana se trabajó tantas cantidades de horas y multiplicado en este caso por una tarifa horaria, entonces va a dar lo que es la remuneración del personal de producción o personal operativo en ese momento. Y también la parte de los gastos también eh, tenemos un poco lo que es la parte funcional, que tenemos lo que es los gastos administrativos, los gastos comerciales y los gastos financieros. Entonces los gastos administrativos, todo lo que sea salario del sector de administración, compra de papelería, compra por ejemplo de toner para la fotocopiadora, si es que hay por ejemplo un equipo de fax, entonces eh, la compra por ejemplo de esos rollos o mantenimiento del fax, que también va a ser gasto administrativo, también la parte impositiva como estaba mencionando, es también un gasto, o sea, le considera también administrativo. Y la parte comercial, todo lo que se refiere, en este caso, por ejemplo, al salario del gerente comercial o del supervisor de ventas, a las comisiones que perciben, en este caso, los personales del departamento comercial, y también eh, las comisiones que perciben, en este caso, si es que hay cobradores. Ahí también va a ser gastos comerciales. Y luego los gastos financieros, que sería en este caso todo lo que se paga por servicio de financiación. Entonces nosotros tomamos un préstamo, por ejemplo, de 50 millones de guaraníes a una tasa de interés del 10% anual a un año. Entonces eso genera un interés de 5 millones, y esos 5 millones en este caso va a constituir gasto financiero, no así el capital. El capital sí ingresa a la empresa, es un activo, pero eso se va después amortizando, se va reponiendo, se va reembolsándole al banco, a la financiera, pero esos 5 millones sí va en la cuenta de gastos, gasto financiero, porque eso sí constituye una erogación.
porque es lo que se le abona a la institución bancaria o entidad financiera por el servicio de financiamiento que nos está brindando. Luego también según su comportamiento, también está lo que son fijos y variables. Entonces los gastos fijos, todo aquello que no varían por el volumen de operaciones. Digo volumen de operaciones porque son aquellos que deben ser cubiertos en este caso, así como los costos fijos, también debe ser en este caso obligatoriamente cubiertos también porque no dependen de ningún factor, entonces se mantienen constantes, por ejemplo, el salario del gerente general, el salario, por ejemplo, de la recepcionista, el salario, por ejemplo, del auxiliar administrativo, pero podrían variar en caso de que, por ejemplo, eh, los personales como la recepcionista, la secretaria, el auxiliar administrativo, el ordenanza, entonces suponiendo que ganen salario mínimo, entonces en caso de que el Estado, el Poder Ejecutivo emita una resolución del incremento del salario mínimo, ahí entonces se incrementaría o se incrementa también el salario de esas personas. Y la parte de gastos variables, por ejemplo, lo que podríamos un poco tener en cuenta es lo que es departamento comercial, que por ejemplo las comisiones a los vendedores. Entonces, si hubo por ejemplo en el mes una venta por valor de 100 millones de guaraníes y una comisión por ejemplo del 10%, entonces el personal de ventas va a estar percibiendo 10 millones de guaraníes, pero vamos a suponer que en el siguiente mes sea por ejemplo unas ventas de 80 millones, entonces van a estar percibiendo 8 millones de guaraníes. Y si en el siguiente mes, si son por ejemplo 120 millones de guaraníes de venta, entonces van a estar percibiendo 12 millones de guaraníes. Y lo mismo por ejemplo con los cobradores, que dependiendo del volumen de cobranza, entonces va a variar o va a fluctuar también la remuneración que se le dé a esos personales. Y básicamente es eso lo que trata por la parte de análisis de costos. Y al hablar de análisis de costos, bueno, estamos hablando de todas las erogaciones en general, pero siempre en este caso haciendo esta distinción. Obviamente que ambos tienen esta diferencia, entonces rebobinando todo lo que sea, todos los pagos, aquellos sacrificios económicos realizados en lo que es el área o el sector de producción o el sector operativo, entonces van a ser costos. Y todos aquellos pagos, sacrificios económicos o salida de dinero que, no incluya este sector, entonces si es de este sector para este lado, entonces va a ser gasto. Pero la semejanza que tienen ambos, que constituyen el conjunto de erogaciones de la empresa, y ambos también forman el presupuesto de egresos de la empresa. Entonces, cualquier duda, consulta, me lo hacen en el foro de ayuda, y espero que, este, que esta entrega y la siguiente entrega que vamos a estar continuando con lo que es análisis de costo, entonces les pueda servir para que cuando tengan materias relacionadas a esta, entonces puedan tener una base, o si ya tuvieron, entonces para que puedan potenciar ese conocimiento que ya han adquirido previamente.